Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente con nosotros en este espacio dedicado al análisis profundo de los temas que marcan y sacuden a nuestra sociedad. Hoy nos adentramos en dos fenómenos que representan una amenaza constante para la seguridad ciudadana, el narcotráfico y el terrorismo. Para ello, tenemos el honor de contar con dos invitados de alto nivel. Nos acompaña el señor Teniente Adrián Flores, oficial de la Policía Nacional y experto en la lucha contra el narcotráfico, así como el reconocido criminólogo Alexander Coelho, especialista en terrorismo y violencia organizada. ¿Qué es realmente el narcotráfico? ¿Qué hay detrás del fenómeno del terrorismo? ¿Cómo operan estas redes? Hoy despejaremos estas dudas y más, con el criterio de quienes enfrentan estas amenazas desde la primera línea. Prepárense para un diálogo revelador, lleno de análisis, experiencia y datos que no encontrarán fácilmente. Comencemos. O lo iniciamos hoy a un análisis a fondo basado en estos materiales que nos compartieron sobre perfiles criminológicos. La idea es, extraer las claves para entender un poco mejor qué hay detrás de ciertas conductas criminales extremas, estas que vemos a veces en las noticias. Hoy específicamente nos vamos a enfocar en el perfil del terrorista. Veremos qué le distingue de otros tipos de criminalidad y lo vamos a conectar con un caso americano muy conocido, muy resonante. ¿Exploramos juntos estos documentos? Claro que sí, perfecto. Vamos a desmenuzar las motivaciones, los factores que influyen y también la lógica operativa, no. Siempre, eso sí, basándonos estrictamente en la información que nos proporcionan estas fuentes. Es un tema complejo, la verdad, así que intentaremos sacar lo esencial. Bien, y el primer punto, Adelex, que yo vi que resalta las fuentes es la motivación. A diferencia, digamos, del delincuente común o incluso el narcotraficante, que suelen buscar un beneficio económico o poder personal, el terrorismo parece nacer de otro lugar, ¿verdad? Exactamente, esa es la gran diferencia. La motivación central que describe los textos es fundamental ideológica o política o religiosa. El fin último no es material para nada. Lo que buscan es imponer una visión del mundo o quizás estabilizar el sistema que existe o generar un cambio social drástico. Y para eso usan el miedo como su principal catalizador, su herramienta. Es una lógica pues muy diferente a la de lucro que mueve al narco, por ejemplo, a la necesidad o a la ambición, qué sé yo, del crimen más común. Ahí está. Esa es la primera gran distinción que marcan las fuentes, ¿no? Como que salimos de la lógica puramente económica o de la ganancia directa. Ahora, ¿qué dicen los textos sobre el proceso? O sea, cómo alguien llega a adoptar esa vía tan extrema. ¿Mencionan una criminogénesis particular? Así es, la criminogénesis, que básicamente se refiere al conjunto de factores y procesos que llevan a una persona a involucrarse en actos criminales de este tipo. Sí, es compleja, no hay cosa única, eso es seguro. Se habla de factores psicológicos, por ejemplo, una necesidad muy intensa de pertenencia a un grupo, también un pensamiento muy rígido, muy dogmático y que lo llaman distorsiones cognitivas. ¿Distorsiones cognitivas? A ver, ¿podrías aclarar un poco más acerca de ese término para quienes no estén tan familiarizados? Suena técnico. Sí, claro, son, digamos, maneras de procesar la información y también de justificar acciones que, bueno, para la mayoría de nosotros serían inaceptables. No permiten, por ejemplo, deshumanizar a las víctimas o volverse a sí mismos como soldados en una causa justa. Eso ayuda a neutralizar la culpa a la responsabilidad moral. Entiendo. Y fíjate, es curioso porque son fuentes que aclaran que no necesariamente estamos hablando de patologías mentales graves como psicosis o algo así. También influyen los factores sociales, claro, la exclusión, la frustración, pero subrayan muchísimo el papel de la ideologización, el adoctrinamiento. Y aquí hay un dato que me pareció sorprendente, que extraje de las fuentes. Contrario a lo que uno podría pensar a ciertos estereotipos, un porcentaje significativo de individuos en estos perfiles no viene necesariamente de la marginalidad extrema. Muchos cuentan con estudios secundarios o incluso universitarios. Ajá. Eso sugiere que la ideología puede ser un motor más potente que la necesidad económica en estos casos específicos. Ese es un punto crucial, sí, que los documentos remarcan bastante. La radicalización
que a menudo empieza en la adolescencia o en la juventud temprana. Ese proceso es clave. Ahora sí pasamos a cómo actúan, a su criminodinámica, Que sería, para entenderlo bien, la forma en que planifican y ejecutan sus actos. su método. Exacto, su método de operación. Y no es violencia al azar para nada, es calculada, es planificada. Los objetivos suelen tener un alto valor simbólico, no eligen cualquier blanco. Cada atentado, como detallan algunos autores que citan en el material, se concibe como un mensaje potente. Ah, claro. Buscan el máximo impacto mediático, emocional, quieren demostrar poder, obviamente, desestabilizar y también reforzar su narrativa, su causa ante sus seguidores y ante la sociedad en general. Tiene sentido. Y por eso también la estructura suele ser celular, muy compartimentada. ¿Para qué? Para proteger la operación y maximizar el efecto sorpresa. Para aterrizar todo esto que estamos comentando, las fuentes usan el caso de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso en Perú. ¿Cómo ilustra este perfil que estamos describiendo? Porque es un buen ejemplo. Pues mira, Guzmán es un ejemplo casi manual del terrorista ideológico que describe estos textos. Su meta era explícitamente política, demoler el Estado peruano para imponer, bueno, una dictadura de corte naoísta. Esa era su visión, no buscaba acumular riqueza personal como habría un capo narco, por ejemplo. Claro, la lógica del narco es más empresarial, ¿no? Exacto, más de control de rutas, de mercados, de ganancias. Guzmán no. La violencia de Sendero Luminoso fue extrema. Coches bombas, asesinatos selectivos, masacres terribles, pero siempre con la intencionalidad simbólica e ideológica muy clara detrás. Los documentos vinculan a estos rasgos de su personalidad que describen como autoritaria, dogmática y también, claro, al contexto de la crisis social, política y de la radicalización ideológica que vivían el Perú en esa época. Él encarna perfectamente esa figura movida por una doctrina totalmente, una que justifica cualquier medio para alcanzar este fin. Entendido. Vemos claramente cómo su modo operandi, su forma de actuar, se alinea directamente con esa motivación ideológica y con la búsqueda de impacto simbólico que mencionabas. Eso lo diferencia claramente de otros actores violentos con fines más pragmáticos o económicos. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de este primer análisis de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál sería? Yo creo que el fundamental, siempre basándonos en los textos, es que el perfil del terrorista se define antes que nada por su motor principal, la ideología. Esa ideología se alimenta de una mezcla compleja, ¿no?, de factores personales y sociales. Y algo muy importante, su violencia no es un fin en sí misma, tampoco busca el lucro directo. Es una herramienta calculada de comunicación, de propaganda y de desestabilización política o social. Una visión que, bueno, nos fuerza a analizar la violencia más allá de la superficie, ¿no? A entender la lógica que hay debajo. Correcto, exactamente. Y quizás como una reflexión final que nos podrían dejar estos materiales. Si la raíz de esta amenaza no está en la lógica del beneficio económico, como nuestros crímenes, sino en la fuerza que a veces arrolla a una convicción por destructiva, que sea entonces cómo diseña una respuesta efectiva o cómo se enfrenta a algo así. Es una pregunta compleja, creo yo. Queda abierta para seguir pensando. Bien, continuamos después de hablar del perfil terrorista. Hoy nos metemos de lleno en otra figura, ¿cómo decirlo?, compleja y a menudo como idealizada, ¿no? Ujú, El narcotraficante. exacto. Con los informes que revisamos, la idea es ir más allá de, bueno, las series, las películas y entender qué los define a un narco, qué lo diferencia de otros criminales. Y vamos a usar un caso que, bueno, todos tenemos muy conocido, Pablo Escobar. Precisamente. Y es fundamental, como lo detallan estos documentos, entender que el narcotráfico no es simplemente vender droga en una esquina, para nada. ¿No? Es toda una industria criminal y además transnacional. Es un sistema de poder paralelo, podríamos decir. ¿Un sistema de poder? ¿A qué te refieres exactamente con eso? Vamos a tratar de desgranar un poco las claves de este fenómeno. Perfecto. Empecemos por lo básico. Entonces, según la investigación que tenemos, ¿qué es exactamente el narcotráfico? Porque decías que no es solo vender. No, no para nada. Cubre todo el ciclo completo, desde la producción, el cultivo, digamos, luego el procesamiento de la droga. La química, todo eso. Claro, la transformación, luego el transporte, que suele ser internacional, muy complejo. Y finalmente la distribución ya a gran escala,
La venta mayorista y minorista es toda una cadena. Y hay un dato que me impactó del análisis, la escala que puede alcanzar. Mencionan en lugares que, como en México, se estima que es uno de los mayores empleadores. Sí, es impresionante. Hablan de cientos de miles de personas involucradas directa o indirectamente, a veces superando a industrias formales. ¿Te imaginas? Es una locura. Cientos de miles. Ahí está la gran diferencia entonces con el delincuente común, ¿no? Que quizás busca un beneficio más personal, más inmediato. Un impacto sistemático en la economía, en la sociedad y en la política, y una confrontación a veces directa, a veces más sutil con la autoridad legítima. Entendido. Ahora, ¿qué lleva a una persona a meterse en todo eso? Hablemos de la criminogénesis, de los orígenes, porque imagino que no surgen de la nada. Claro que no, no. Los estudios que consultamos apuntan a una mezcla de factores. Por un lado, los estructurales, sociales, económicos, digamos el contexto. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, investigadores como Viridiana Ríos, que mencionan los documentos, delinean un perfil bastante recurrente, jóvenes, a menudo con entornos muy vulnerables, con educación incompleta. Que no terminaron la escuela, digamos. Exacto, con muy pocas alternativas laborales formales, lícitas, y a eso se suma una cierta, digamos, inclinación por el riesgo, la adrenalina, por la gratificación inmediata, el dinero rápido, el estatus. Y Pablo Escobar encaja en ese perfil inicial. Parcialmente, sí. Su origen era humilde, eso es conocido. Tenía una ambición desmedida, eso también, y dejó los estudios formales relativamente pronto. Pero Escobar también representa muy bien otro factor psicológico que se menciona a menudo, ese deseo irrefrenable de ser jefe, de no tener a quién rendirle cuentas. Demandar. Demandar. Entonces los análisis combinan esos factores internos, la ambición, la personalidad, la tolerancia, el riesgo, con los extremos, la pobreza estructural, un estado a veces débil o corrupto que permite que esto fortalezca y por supuesto no hay que olvidarlo nunca. La demanda. La enorme demanda de drogas, principalmente en países desarrollados, es como una tormenta perfecta que crea el escenario ideal. Y es aquí donde la figura del narco adquiere una dimensión que va más allá del crimen común, ¿no? Los documentos describen que cómo llega a ejercer el poder social real que compite directamente con el Estado. Exactamente. No es solo tener plata, mucho dinero, es tener poder de verdad, poder social y poder territorial. Y Escobar es el ejemplo perfecto de eso, no me imagino. Es el caso paradigmático, sí. No solo se dedicó a acumular riqueza, hizo cosas como construir barrios enteros, como el famoso Medellín sin tururios. Que le dio una imagen de beneficiario, ¿no? Claro, estratégicamente ocupó el vacío que dejaba el Estado, donde el gobierno no llegaba con servicios básicos, llegaba él, y así construyó una base de lealtad popular, una especie de escudo humano, en cierta forma. Pero al mismo tiempo imponía su ley con violencia. Por supuesto, impuso su propia ley a través de intimidación brutal y la violencia extrema, y corrompió sistemáticamente todo lo que pudo, policías, jueces, fiscales, políticos y alto nivel. Él mismo llegó a ser congresista. Es verdad, llegó al Congreso. Su método era como se popularizó terriblemente, simplemente y efectivo. Plata o plomo. O aceptas el soborno, la plata, o te enfrentas a las balas, al plomo. No había muchas más opciones. Qué terrible. Y tenemos cifras, datos estadísticos que nos den una idea más real de este perfil más allá de Escobar. Sí, la investigación recopila datos que varios estudios. Por ejemplo, la mayoría empiezan muy jóvenes, esto entre los 15 y los 22 años, es la franja más común del inicio. Sí, muy jóvenes. El abandono escolar es altísimo. Se habla que el cerca del 75% no termina la educación secundaria. 3 de cada 4. Imagínate, y una proporción enorme, alrededor del 70%, venía del desempleo o de trabajos muy precarios, informales, con sueldos bajísimos. Buscaban una salida, una oportunidad. Pero me imagino que no todos llegan a ser capos como Escobar. No, ni mucho menos. Ojo con eso. Es crucial entender la estructura piramidal de estas organizaciones. Solo una minoría muy pequeña, quizás un 10%, si acaso, logra esta escalar hasta la cima, hasta convertirse en un verdadero capo, en un jefe. El resto queda en los niveles bajos, digamos. Exacto, son la mano de obra, los más expuestos. Escobar fue esa anomalía, una excepción que configura la regla. Llegó a controlar, según estimaciones de la DEA en su momento, cerca del 80% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos. Increíble. Entonces, estos datos nos muestran el patrón de entrada.
el perfil común de quien empieza, pero también lo excepcional que es llegar a la cúspide de ese poder. Totalmente. Muestra la regla y la excepción. ¿Y cómo es esa trayectoria? La criminodinámica, como le dicen, ¿se llega directamente a ser jefe de un cartel? ¿Qué va, qué va? Eso no suele pasar. La evolución delictiva que describen los estudios es casi siempre una escalada gradual. Como en el caso de Escobar. Exacto. Escobar, por ejemplo, comenzó con delitos que hoy llamaríamos menores, contrabando de cigarrillos, robo de autos y cosas así. Era muy astuto. Vio la oportunidad gigantesca que representaba la cocaína en los años 70 y 80. Y aplicó una visión empresarial, decías. Sí, pero una visión empresarial criminal, claro. Organizó el cartel de Medellín, estructuró la producción, el transporte, la distribución, la protección, su estrategia, como ya dijimos, corrupción masiva, plata. Y cuando eso no funcionaba o alguien se resistía, violencia extrema y sin miramientos plomo. Y mencionaste algo interesante antes, su paso fallido por la política. Sí, es un punto clave. Algunos análisis sugieren que su rechazo y expulsión del mundo político formal, donde él intentó entrar para ganar legitimidad e inmunidad, fue un catalizador. Parece haber acelerado su giro hacia un narcoterrorismo mucho más descarnado, más violento contra el Estado y la sociedad civil, como una venganza casi. O sea que la trayectoria no es lineal, puede tener estos giros. Para nada lineal. Está llena de adaptaciones, de respuestas a las represiones, a las oportunidades, a los fracasos también. Entonces, si intentamos hacer una síntesis final del perfil de Escobar a la luz de todo este análisis que hemos estado conversando, ¿cómo lo resumirías? Pues mira, cumple estrictamente y prácticamente todos los elementos que describen los perfiles criminológicos del narcotraficante de alto nivel. El perfil biográfico, origen humilde, ambición desmedida, el psicológico, como rasgos narcisistas, claros, carisma, manipulador, una frialdad emocionante, notable y falta de empatía. El perfil delictivo es una escala clara, desde delitos menores hasta liderar una organización criminal masiva. El motivacional, obviamente el dinero, pero también el poder. Y la estructura que creó. Exacto, el perfil estructural. Fue un creador y gestor de redes complejísimas del crimen organizado y corrupción. Y no hay que olvidar el perfil simbólico, ese mito que toda persiste del Robin Hood paisa, el benefactor del pueblo, a pesar de todo. Es verdad, esa dualidad. Es un caso de estudio criminológico del manual realmente completo, por donde lo mires. Queda clarísimo que sea una interacción muy compleja, bastante oscura de factores personales, sociales, económicos, la figura real del narcotraficante, entonces va mucho más allá del estereotipo que a veces vemos. Sin duda alguna, el narcotraficante y el narcotráfico, y es estos materiales junto al ejemplo de Escobar, lo ilustran muy bien. Es un fenómeno que sigue vigente, que sigue desafiando a los estados, que siguen redefendiendo las nociones de poder y de violencia en muchas partes del mundo, lamentablemente. Y nos deja pensando algo, ¿no? Los análisis resaltan cómo Escobar, a pesar del terror documentado que causó, de las miles de muertes, se transformó en una especie de leyenda popular. Todavía hoy está presente en series, música, películas, en relatos casi mitológicos. Es cierto, esa mitificación es un fenómeno en sí mismo. ¿Qué dice eso de una sociedad? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos cuando figuras capaces de infligir tanto daño terminan siendo de alguna manera idealizadas o convertidas en mitos? Es algo para reflexionar. Definitivamente, una pregunta incómoda pero necesaria. Bien, pues llegamos al cierre de nuestro análisis sobre estos perfiles criminales tan complejos. Lo hemos visto en detalle al narcotraficante con el caso de Escobar y al terrorista con Guzmán. Ahora, yo creo que es momento de conectar todo, ¿no? Exacto. La idea ahora es justamente sintetizar, comparar estos dos perfiles que, bueno, aunque ambos usan la violencia extrema, ya vemos que operan con lógicas muy distintas. Vamos a sacar algunas conclusiones, es clave, ¿te parece? Basándonos en lo que hemos revisado. Perfecto, me parece crucial. Vamos a destilar las ideas principales de lo que hablamos antes para entenderlos mejor. A ver, si empezamos por la motivación central, vimos que el narco tipo Escobar busca sobre todo el poder económico, ¿no? Y control territorial. Ajá. Su lógica es casi de empresa, aunque criminal, claro. Así es, acumulación de riqueza y controlar rutas, la corrupción sistemática para
que el negocio funcione, plata o plomo, como lo decíamos. Tal cual. En cambio, el perfil terrorista, como el de Guzmán, se mueve por una motivación fundamentalmente ideológica, política o a veces religiosa. Claro. Su fin no es el lucro personal en sí mismo. Lo que busca es imponer una visión del mundo y destruir o transformar radicalmente un sistema. La violencia es una herramienta para enviar un mensaje, para desestabilizar. Entonces, ahí tenemos la primera gran conclusión, ¿no? La diferencia fundamental está en el motor. Exacto. Por un lado, lucro y poder personal, el narco. Por el otro, la imposición de una ideología, el terrorista. Ese es el punto clave inicial. Y eso nos lleva a lo siguiente, sus métodos y cómo se relacionan con la sociedad y con el Estado. Claro, porque ahí también son muy distintos. Escobar, por ejemplo, construía barrios, corrompía a todos los niveles, hasta buscó ser político, buscaba legitimidad. Exacto. El narco, como vimos con él, puede intentar infiltrarse o coexistir como un parásito con el Estado, corrompiéndolo desde adentro. Sí, sí. A veces incluso busca cierta base social, como ese mito de Robin Hood paisano, ocupando vacíos que el mismo Estado deja. Cierto. Pero el terrorista ideológico, como Guzmán, busca la confrontación directa con la destrucción, el orden que existe. No quiere comprarlo, quiere destruirlo. Justo, su violencia es más calculada simbólicamente, quiere quebrar la moral, demostrar que el sistema que combate no sirve. No busca comprar al Estado, busca, pues, demolerlo. Entendido. Así que la segunda conclusión sería esas. Sus estrategias frente al Estado y la sociedad son totalmente distintas. Cooptación y corrupción instrumental por un lado. Versus confrontación y destrucción simbólica por el otro lado. El terrorista, queda claro. Ahora, ambos perfiles surgen de contextos complicados. Solo vimos actos personales, sociales, vulnerabilidad, falta de oportunidades, a veces radicalización, pero el camino que toman es diferente. Es cierto, pueden compartir, digamos, ciertos factores de riesgos en su origen. El contexto social incluye, claro, pero la criminogénesis, o sea, cómo se desarrolla su carrera criminal y la trayectoria son distintas. ¿Cómo así? El narco vimos a un patrón. A menudo empieza jóvenes, quizás con baja escolaridad, desempleo, aunque pocos llegan a la cima, como Escobar. La escalada es gradual, desde delitos menores buscando ascenso económico, poder. En el terrorismo ideológico, aunque lo social influye, el adoctrinamiento, la ideología, son cruciales. Y fíjate, no siempre vienen de la marginalidad extrema. Vimos que algunos líderes tenían estudios, como Guzmán. El proceso clave ahí es la radicalización. O sea que, aunque el punto de partida puede tener similitudes en el contexto, la tercera conclusión es que la trayectoria, el camino criminal es muy diferente, uno marcado por la ambición de poder y riqueza. Sí, el narco. Y el otro por entregarse a una causa ideológica radical. El terrorista. Exactamente. Hemos visto entonces dos caras de la criminalidad extrema, impulsadas por lógicas, pues estos son muy distintas, una pragmática, casi de negocios ilícitos a lo grande, la otra ideológica, de transformación radical. Y ambas con un impacto devastador en la sociedad. Definitivamente, son fenómenos que desafían la comprensión simple, ¿no? Nos obligan a mirar más allá de los estereotipos. Totalmente. Y nos dejan con una reflexión final, creo yo. A ver, si bien ambas figuras generan terror y destrucción, ¿por qué una como el narco a veces termina, no sé, mitificada, incluso romantizada en la cultura popular? Piensa en las series, la música. Sí, es verdad, pasa mucho. Mientras que la figura del terrorista ideológico suele generar un rechazo, pues más unánime, más visceral. Es una pregunta potente. Sí, lo es. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Sobre cómo procesamos socialmente distintos tipos de violencia extrema, según la motivación que creemos ver detrás. Interesante. Es algo para seguir pensándolo, ¿no? Definitivamente, una reflexión muy pertinente para cerrar todo este análisis. Al finalizar, hemos comprendido que tanto el narcotraficante como el terrorista comparte rasgos criminológicos complejos. Por ejemplo, como hemos escuchado los criminólogos aquí presentes, son las mentes frías y calculadoras, motivaciones ideológicas o económicas profundas, y una capacidad de manipulación que los hace altamente peligrosos para la sociedad. Analizar sus perfiles no solo nos permite entender su comportamiento, sino también anticipar y prevenir su accionar delictivo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides seguirnos para más contenido criminológico. Hasta la próxima.